Escuela de Frankfurt. Una perspectiva social. Teoría crítica de la comunicación o Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt lo integraban un grupo de filósofos, científicos y críticos agrupados en el Instituto para la Investigación Social fundado en la ciudad alemana de Frankfurt en 1923. Construyeron una teoría crítica de la sociedad. Sus intelectuales que se destacaron fueron Max Horkheim, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm y Jürgen Habermas. Luego se asocia a Walter Benjamin. Esta teoría se orienta hacia el cambio social y a los cambios históricos. Pone énfasis en la diacronía, cambio en el tiempo. Es contraria a la del estacionamiento social, teorías funcionales y estructurales. Los ideólogos de Frankfurt analizan el quién para comprender el origen y el marco referencial del proceso comunicativo. Vincularon la teoría con la práctica. Su propósito era cambiar las condiciones de opresión en las que vivían la mayoría de seres humanos y alcanzar su emancipación. Los integrantes de la Escuela de Frankfurt vivieron 3 experiencias que influyeron en su reflexión. La primera fue el proceso de burocratización en la Unión Soviética. La segunda fue la consolidación de los regímenes fascistas en Alemania y en Italia. Y por último, la potencia integradora del capitalismo en la sociedad del consumo. De acuerdo a su enfoque, los medios de comunicación masiva tienen un efecto adormecedor y alienante, que se traduce en la pasividad de la opinión pública. Estos son aparatos cohesionadores e integradores de la sociedad capitalista. Los 2 principales conceptos de la teoría crítica son alienación, deja de pensar por sí mismo, y manipulación, controla la voluntad a través del uso de ciertos instrumentos tales como los medios de comunicación. El emisor manipula, el receptor está alienado. Adorno y Horkheimer, en la obra Dialéctica de la Ilustración, se crea el concepto de industria cultural. Este concepto intenta superar la noción de cultura de masas. Aquí surge la diferenciación entre cultura de las masas y cultura de masas. La primera es la cultura que hace la gente, la verdadera cultura popular, mientras que la segunda, la cultura de masas, es la producida por el sistema para manipular a la gente, es decir, una industria cultural. Otra crítica de esta teoría es que la industria cultural invade el tiempo de ocio, de recreación del individuo y lo asimila a las formas propias del mundo del trabajo. El ocio, espacio donde podía ejercerse la solidaridad colectiva, la creatividad y la libertad, la reflexión y la crítica, se disuelven en un entretenimiento enajenante. La industria cultural es una de las expresiones del desarrollo de la concentración del capital y del dominio tecno-burocrático de los diversos sistemas de producción cultural. La industria cultural también genera un proceso de conformismo y de subordinación de las masas hacia el régimen establecido. Ejemplo: un medio de comunicación informa que el gobierno deja de invertir recursos al seguro social y por lo tanto se cerrará el seguro social. Esto crea una manipulación de masas y alineación de pensamientos, ya que las personas no tienen un pensamiento propio, autónomo sobre esa noticia. Escuela de Pedagogía Crítica. Una perspectiva social.
created using Powtoon. Cómo surge la etnomatemática de Ambrosio. A história que nós fazemos, a história que se faz no mundo ocidental, é a história do mundo ocidental olhando para os outros países por fora. É o que o ocidental quer ver no outro país. O que seria a história vinda deles, contada por eles, explicada por eles. E aí eu comecei a me interessar por entender, olha, essa história também inclui principalmente matemática, porque a matemática está ligadinho com a história. Todas as etapas da evolução da espécie humana são etapas onde você reconhece fatos matemáticos, avanços matemáticos. Então eu faço um estudo disso, procurando entender como que os locais e ao longo da história, como que aquela gente via o seu fazer matemático. Isto é o que passou a se chamar etnomatemática. Foi aí que nasceu a etnomatemática. Aí que nasceu a ideia da etnomatemática. Vamos ouvir os locais, o que eles fazem com o seu dia a dia. Como eles explicam, se viram nas suas necessidades diárias, nas suas profissões. O que um profissional faz que é de natureza matemática. Não quer dizer natureza matemática, não quer dizer que ele aplique fórmulas ou regras, nada disso. De natureza matemática, o que é? Ele faz processos de comparação, de classificação, de ordenação, de medição, quantificação. Tudo isso é muito natural. E aí vem Piaget, Vygotsky, etc. Você observa isso nas crianças. Como as crianças aprendem a classificar objetos, a relacionar, pôr as coisas de uma cor de um lado, isso estão fazendo matemática. Na hora que está fazendo isso, é o ponto de partida para ideias matemáticas. Isso é uma coisa natural da criança, né? Natural da criança, como é natural de todas as culturas, como é natural de todas as profissões. Então, tentando entender isso e dando voz a eles, para que eles expliquem o que eles estão fazendo, por que estão fazendo, começa a se construir o pensamento abstrato. E isto é aquilo que eu chamo etnomatemática. É uma matemática que parte daquilo que ele faz matematicamente, aquilo que Paulo Freire diz, se sentir matemático no mundo. E ele se sente matemático, todas as profissões, todas. Então, na etnomatemática, vai para uma comunidade indígena, como que eles cuidam do dia a dia deles, como eles distribuem o tempo deles, como que eles organizam o espaço de vida deles. Isso é fundamental. Isto é ser matemático na realidade deles. E nós procuramos, na etnomatemática, entender esse processo todo. E, claro, como a parte pedagógica disso é tentar fazer isso com as crianças. Mas a escola consegue ter, algumas conseguem. Por exemplo, entender como é que a criança pensa uma questão sem que ensine para ela um jeito certo, entre aspas, de pensar. Esse é o grande erro. Ensine o jeito certo, que é como você vai ser cobrado no exame. E a criança, claro, ela está num curso de pensamento, num curso de desenvolver a sua maneira de se apropriar de uma questão, se apropriar dos métodos para tratar aquele problema. Ela está nesse processo e há uma interrupção. Você vê isso muito, o exemplo mais trivial, a criança que, quando tem que contar alguma coisa, começa a contar com o dedo. Não, é proibido contar com o dedo. Pronto, você desmontou a criança. Matou a criatividade da criança. Não, é contar com o dedo, vê aonde ela chega. E ela chega.
Tanto que há uma pesquisa muito interessante, crianças, você dá alguns problemas para crianças no início da escolaridade, 6, 7 anos, elas fazem 7, 8 anos. Se der o mesmo problema para o mais já com 13, 14, ele tenta botar isso em fórmulas, etc., não resolve nada. Porque ele já está com a criatividade Já podada, né? Já está enquadrado. La educación matemática y la perspectiva sociopolítica. Valerois Cosmose. De carne y hueso, la vida social y política de la competencia matemática. Paola Valera, docente de la Universidad de Aalborg, en Dinamarca, es profesora del Departamento de Educación, Aprendizaje y Filosofía, líder del Grupo de Investigación en Ciencia y Educación Matemática. El avance acelerado que ha presentado nuestras sociedades, dice ella, en el mundo representan nuevos retos para la manera de concebir y de practicar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Este hecho se refleja en que, en el transcurso de menos de una década, Colombia y muchos otros países del mundo han pasado por al menos 2 olas educativas que han tocado los significados de la educación matemática. El objetivo, de esta presentación es observar o generar una serie de reflexiones teóricas y algunas ideas para la práctica que inviten a cada maestro en su aula y a grupos de colegas en escuelas y colegios a pensar en cómo darle significado a los retos que se han mencionado, generalmente desde la educación y digamos que desde la educación matemática y desde la perspectiva sociopolítica de la matemática. Los procesos relacionados con la educación matemática sobrepasan el ámbito de lo individual y también tiene que ver con ¿qué? Con la interacción social que se lleva a cabo entre 2 o más personas, teniendo en cuenta los procesos que se generan en un contexto. Ahora, Paola Valero, establece y habla de lo político en la educación matemática. Y menciona que en toda práctica social hay elementos de poder involucrados. Y desde la psicología, desde la sociología, el poder es una característica de las relaciones sociales y se expresa en todas las relaciones. El poder crea y condiciona todos los aspectos de nuestra vida. La educación matemática como práctica social de gran importancia en el mundo actual no se escapa de lo político. La educación de matemática es política. Y leyendo a Skofmos, podemos hablar de la relación entre la educación matemática y la democracia. Y podemos hablar también de la resonancia intrínseca, la disonancia y la relación crítica. Vamos a hablar de que este cambio del que se está generando ideas no va a restringirse al aula. Este cambio hace que lo social y lo político sean muy importantes desde la perspectiva matemática. Y hablando de competencias y de este montón de, de procesos que establecen elementos de habilidades, destrezas. Entendamos que la escuela no es el único escenario. Buenas tardes, ¿su nombre es? Mariela del Carmen López Fonseca. Indíquenos en qué año nació y dónde. En 1953 en Cómbita, Boyacá. En su infancia, ¿para qué utilizaba las matemáticas? Para jugar, contar granitos de maíz y granitos de frijol. ¿Nos podría contar con quién vivía en su infancia, cuántos hermanos tiene y qué actividades hacían? Éramos 14 hermanos y mis padres. ¿Y qué actividades hacían? Los más grandecitos trabajaban con lo de ganadería y agricultura.
Y los más pequeñitos íbamos aprendiendo y ayudando. Ok. En su vida, ¿cuándo empezó a utilizar las matemáticas? Como a los 7 años, porque a mí me gustaba lo que hacía mi mami. Y entonces, para contar cuántos puntos se enhebraban se enmayaban en las agujas para tejer. Ajá. ¿Realiza cálculos mentales con facilidad? Pues, ¿qué le digo? Más o menos. ¿Por qué más o menos? Viene la pregunta así. ¿Por qué más o menos? Porque, pues a veces cuando estoy de manos lo realizo mental, pero en pocas cantidades. ¿Cree usted que los estudiantes de hoy en día aplican las matemáticas a su vida? Por ejemplo, realizando cálculos mentales al hacer mercado. Muy poco, me parece. ¿Por qué cree que ocurre esto? Por los, ¿cómo es que se llaman? Los métodos. ¿Cómo es? La tecnología. Ah, ok, gracias por su colaboración. Siempre a la orden para servirle.